En- entonces, hay personas que buscan la sabiduría de Dios, van a errar, necesitan también el poder. Hay otros que buscan el poder de Dios, van a errar, necesitas también la sabiduría. Amén. Entonces, dice Jesús que erramos porque no conocemos ni las escrituras ni el poder de Dios. Se necesita conocer las dos cosas para no errar. A través de la escritura yo obtengo sabiduría. A través del poder de Dios obtengo su poder directamente. Entonces son dos dimensiones, sabiduría y poder. Ha ocurrido en el pasado que muchos movimientos del espíritu tienen mucho poder, milagros, resurrección de muertos, situaciones increíbles, pero a esos movimientos le ha faltado sabiduría y se han caído en abusos, en atropellos, en errores, incluso en espíritu jezabélico, por falta de sabiduría. Porque la gente cuando se mueve en el poder de Dios menosprecia la sabiduría. ¿En serio? Por ejemplo, la Biblia habla de saber invertir bien, de gastar los recursos sabiamente. Cuando tú tienes el poder de Dios y tú multiplicaste dinero, oraste y Dios te prosperó grandemente, desperdicias, derrochas. Ah, no, Dios va a proveer. Dios tiene que proveer. Y te olvidas de la sabiduría. Y se desafía a la sabiduría de Dios con el poder. Ah, yo oro por milagro y la gente se sana, me alimento mal. No, creemos en el poder de Dios y que Dios nos sana de las enfermedades, pero no vamos a andarnos provocando enfermedades intencionalmente con gula, obteniendo mucho placer por el paladar. Todos los días placer al paladar, eso te va a dañar espiritualmente. Entonces es necesaria la sabiduría para alimentarse y también el poder sobrenatural de Dios que nos sane cuando nos enfermamos, porque no todas las enfermedades vienen por alimentarse mal. Puede que el agua de la ciudad que usted vive tiene mucho cloro, muchos minerales, muchas cosas, y usted se daña alguna parte de su cuerpo o los alimentos que vienen muy contaminados. Entonces necesitamos el poder y necesitamos la sabiduría. Por otro lado, movimientos cristianos que tienen mucha sabiduría, leen mucho la Biblia y le enseñan sobre cómo tener hogares sanos, cómo tener una familia sana, y hay mucha sabiduría, no manifiestan el poder de Dios. Y el evangelio sin poder no es evangelio, porque es un pack, es el mensaje de la sabiduría de Dios con el poder de Dios. Amén. Amén. Entonces, Romano nos habla de que necesitamos, y en esta iglesia, ¿cuántos saben que amamos el poder de Dios? Pero también tenemos que amar la sabiduría. Por lo tanto, todos los meses que sean 31, Pablito la otra vez lo hacía en el Instagram, subía un versículo de cada capítulo de Proverbios, de los 31 capítulos de Proverbios, por día. Y usted va a leer diariamente un capítulo de Proverbios en octubre, luego en diciembre, que otro mes tiene 31, enero también tiene 31, y así vamos a ir, porque no nos podemos olvidar de la sabiduría de Dios. Amén. ¿Sí? Dice que la hormiga acumula de a poquito, de a poquito, de a poquito, y así tenemos que ser nosotros, sabiduría, ahorrar. Esa es una de las llaves. No, yo soy sobrenatural, gasto, 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 total, Dios me va a proveer. Tú estás tomando el poder de Dios y la sabiduría, como resultado vas a errar. El poder de Dios no suplanta la falta de sabiduría, ¿correcto? Ese ha sido uno de los más grandes errores que han cometido grandes hombres del mover sobrenatural de Dios, menospreciar la sabiduría. Y también grandes hombres de los moveres de sabiduría, menospreciar el poder de Dios. Pablo era completito, porque él mismo enseñaba que Jesucristo es la sabiduría y el poder de Dios. ¿Vale? ¿Cuántos quieren poder y sabiduría? ¿Cuántos quieren poder y sabiduría? Entonces, en activación profética, nosotros desatamos poder de Dios. Nosotros clamamos también
por poder de Dios. Pero también tenemos que nosotros ser sabios. ¿Cómo ocupo ese poder eficientemente? Por ejemplo, hay una llave poderosa, el descanso. Hay grandes hombres de Dios que se han movido en avivamiento, reunión tras reunión, reuniones, 50 días de reuniones sobrenaturales y han descuidado la familia y han descuidado su cuerpo físico. No, si está el poder de Dios, pero el poder de Dios no suplanta la sabiduría. Y una de esas llaves de sabiduría es reposar y descansar. Amén. ¿Sí? Entonces, hacia allá vamos enfocados, hacia allá caminamos. Entonces, quiero ir a la palabra del Señor en Timoteo, pero quiero que hagamos aplicación práctica, porque ser una iglesia bíblica no es una iglesia que lee mucho la Biblia, sino que la practica. ¿Ya? Sino que la practica. Entonces yo quiero que comencemos nosotros a poner en práctica algunas de las llaves poderosas que habla la palabra del Señor. ¿Vale? Y quiero leer esto para que usted pueda entender una llave de sabiduría. Hoy día vamos a dar una llave de sabiduría. Usted tiene que reformar su vida después de esto que vamos a hablar. Es algo súper simple, pero que uno lo deja de lado. ¿Vale? Entonces tenemos al apóstol Pablo, que era un apóstol, que era un enviado de Dios, que generó un equipo de personas. Pablo no estaba solo, sino que perteneció a un grupo de personas en las cuales estaba Lucas, Timoteo, ¿no es cierto? Pablito me puede ayudar con algunos más de esos personajes. En algún momento Apolos se unió al equipo de Pablo, como apóstol también, Apolos. No era alguien que seguía las directrices de Pablo, incluso una vez dijo, yo le pedí a Apolos que fuera y no quiso ir, sintió de ir a otro lugar, muy bien. Y había un grupo de personas con las que Pablo empezó a evangelizar y a llevar y a discipular distintos lugares, y le ocurre a Timoteo que Pablo le pide que se quede en Éfeso. Entonces Pablo andaba viajando y se dio cuenta que en Éfeso se producía un mover del espíritu y llevó y envió a Timoteo y le dijo a Timoteo, quédate en Éfeso, y porque Éfeso es un lugar estratégico para ir enviando gente. Éfeso era estratégico geográficamente, ¿vale? Era como un lugar céntrico, por decirlo así, y Pablo andaba predicando en distintos lugares. Entonces le saluda, le dice, en Timoteo 1 le dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. A Timoteo en el 2, genuino hijo en la fe, o sea, lo tenía como un hijo. Le dije, cuando estuve en Macedonia, Macedonia al norte de Grecia, te rogué que permanecieras en Éfeso. Éfeso es lejos de eso, es el frente en el mar. Entonces, cuando Pablo estaba allá, le dijo, Timoteo, ve a Éfeso, ¿vale? Le dice, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Entonces, ocurría esto. Pablo iba a predicar a un lugar, Pablo se iba a otra ciudad, ¿y qué ocurría? Después llegaba otra gente, andaban muchos predicadores de Jesús en la época. Pero pasaba esto, Pablo le enseñaba el evangelio y esta otra gente que venía después le enseñaba otro evangelio. Entonces empezó al tiro una guerra interna en la iglesia. Porque Pablo se iba, llegaban algunos, ustedes se tienen que circuncidar y obedecer la ley de Moisés. Y tú cuando te circuncidas, eres del pueblo de Dios. Y Pablo decía, por la fe en Jesucristo, se nos da el espíritu de adopción y somos del pueblo de Dios. Entonces, como había este peligro de que Pablo fundaba una iglesia, se iba, después venía alguien y cambiaba todo lo que Pablo había hecho y lo empeoraba, Pablo envía a Timoteo. Y le dice, Pablo, te rogué que fuera a Éfeso para que mandara a los que no enseñaran diferente doctrina, ni que presten atención a fábulas ni genealogía interminable, que da pie a pura especulación más que a la realización del plan de Dios por la fe. ¿Ya? Entonces había gente que iba a predicar en esa época conspiraciones, fábulas, genealogías,
¿ya? Que en vez de hablar más del reino de Dios, hablaban en la predicación, quizá, no sé, del nuevo orden mundial, no sé, predicar de eso, de la vacuna, de asuntos de este mundo, ¿correcto? Que pueden ser o no verdaderos, las fábulas pueden ser o no verdaderas. El punto es que no estaban hablando del plan de Dios. Entonces, algo que se nos envía a nosotros a predicar es el plan de Dios, ¿ya? Y le dice, entonces, luego, Pablo envía a Timoteo a estos lugares, ¿correcto? Y miren los consejos que le dice a Timoteo, le empieza a dar consejos, porque sabe que Timoteo es joven, que Timoteo es inexperto y que Timoteo tiende a cometer los errores de un inexperto, ¿no es cierto? Entonces Dios puso a un futbolista profesional que tiene 35 años, lo puso junto a otro defensa que tiene 22 años y los ponemos a los dos de centrales. Ponemos a uno mayor con más experiencia que le dice, marca ese otro, muévete acá, no te distraigas, ¿ya? Entonces el Señor pone a un experto con un inexperto como Timoteo. No es que Timoteo fuera malo, no es que Timoteo fuera necio, solo que tendía a caer en los errores de alguien que está recién comenzando a ministrar. Por lo tanto, es muy útil conocer la historia de Timoteo y las correcciones que Dios le da, que Pablo le da a Timoteo, porque son los errores que nosotros vamos a cometer al inicio. Pero por esta advertencia en la palabra de Dios nos vamos a evitar cometer estos errores. ¿Vale? Entonces, yo como pastor joven, que llevo recién 3 años, Pablito como ministro, cada uno de ustedes que está empezando a moverse como un ministro del Señor, es muy bueno que lean Timoteo para que no cometan los errores que Timoteo podía llegar a cometer. Perfecto. Vamos a un error que el Señor le da a Timoteo. ¿Correcto? Dice, este mandato te encargo, oh hijo Timoteo. Primera de Timoteo 1:18. Para que conforme a las profecías que antes se hicieron sobre ti, milites por ellas la buena batalla. Entonces le da un mandamiento. Y esto que le dice nunca antes había sido escuchado. Yo nunca en la Biblia había leído, al menos en el Nuevo Pacto, que se le dijera a alguien algo parecido. Pablo tiende a decir cosas que Jesús dijo explicadas más profundamente. Pero Pablo, su doctrina se basa en lo que Jesús ya dijo. Amén. Pero esto yo nunca lo había escuchado. Repetimos, te encargo esto, oh Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron sobre de ti, milites por ella la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? La batalla de la fe, la batalla de servir a Dios, la batalla de la intimidad con Dios. ¿Cuántos saben que tener intimidad con Dios es guerra también? Va a pelear con el desánimo, con el cansancio físico, con la indisciplina, con la falta de pasión y de fuego por Dios, va a tener que batallar con muchas cosas. Entonces le dice, milita en las palabras proféticas que te fueron dadas. Entonces acá entendemos que la profecía no es para darnos 5 minutos de placer. Repito, las profecías no son para provocarnos un placer momentáneo. ¿Lo provocan? Sí. Yo creo que toda persona acá que recibe una profecía se emociona a niveles extraordinarios. ¿Sí o no? Y es sano que se emocione mucho y es muy buena señal. Si Dios le habla a alguien y esa persona no se emociona, yo digo esa persona tiene un problema. Y nosotros muchas veces somos esas personas. Dios nos habla, ya, Señor, sí. Pero
Ocurre que Timoteo se había emocionado cuando había recibido las profecías, pero había pasado 1 año, 2 años, 3 años de esas profecías. Porque le dice, te encargo para que conformes a las profecías que antes se hicieron sobre ti. O sea, Pablo le recuerda a Timoteo su pasado, pero no le recuerda un pecado o un error de su pasado, le recuerda que tome conciencia de lo que le fue profetizado. Fíjese este detalle, no le dice Timoteo, afírmate en la palabra de Dios, en la Biblia, en la Escritura. Eso se da por hecho. Timoteo se tenía que afirmar en la Escritura, pero además tenía que afirmarse en la profecía. Entonces la profecía no es para generarnos 5 minutos de placer, sino para generar una guerra en mi vida. Mire lo que le estoy diciendo. Profecía genera guerra. La palabra, voy a ser más preciso. Cuando Dios te habla, está generando una batalla. Algunos están incrédulos. Pablito, ¿me puedes buscar la parábola de la semilla en las 4 tierras, por favor? ¿Me puedes indicar dónde está para señalarle a mis hermanos? Repito, cuando Dios te habla, está generando una confrontación contra las tinieblas. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios le diga algo específico sobre su destino? Tú naciste para esto. Vamos a ir a Mateo 13 y luego vamos a volver a Primera de Timoteo 18. Mateo 13. Entonces, Mateo 13. Mateo 13 dice que un sembrador salió a sembrar. Y dice que la semilla cayó en diversos lugares. El sembrador como que hizo, tiró semilla, tiraba semilla. Un poco cayó en el camino. ¿Cómo es la tierra junto al camino? Más dura, por el tránsito constante. ¿Sí o no? Porque al estar pasando carretas, caballos, gente, ese suelo es más duro que lo normal. ¿Sí? Entonces alguna semilla cayó junto al camino. Otra semilla cayó en los pedregales. O sea, no había mucha tierra, había más piedra en esa zona. No había tierra, sino había más piedra. Otro cayó entre las espinas. Y otro cayó en buena tierra. Y luego Jesús lo nombra del 13:1 al 13:9, explica estas 4 tierras, pero la explicación a sus discípulos viene en el capítulo 18 y les dice, miren, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el enemigo y se la roba, lo sembrado en su corazón. Esta es la que es sembrada junto al camino. Claro, porque si yo tiro la semilla en un camino, no está la tierra arada, no se mete ahí en los agujeritos de la tierra arada, ¿no es cierto? Sino que queda ahí y viene un pajarito y se come la semilla. Listo, ahí se la come. Entonces, ¿qué pasa? Eso es cuando no entendemos la palabra. Por eso es necesario el ministerio del maestro, porque hace que entendamos. Leímos 10 veces ese versículo o ese capítulo, pero ahora lo explica un maestro y decimos, ahora entiendo. Y se nos queda en lo profundo del ser. Amén. Yo había leído 1 Corintios 12 toda mi vida, pero después el Señor me la explicó y ahí dije, y ahora lo tengo así en el pecho. ¿Vale? Obviamente me falta más que profundizar. Hay otra palabra
que cae en los pedregales, en la piedra. Este es el que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Y llegada la tribulación o la persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Fíjense esto, la persecución por causa de la palabra. Quiere decir que cuando Dios te suelta una palabra, va a venir desde el infierno espíritus que van a intentar robarte esa palabra. La palabra trae persecución. Repito, la palabra trae persecución. La palabra de Dios es vida. Sin ella estamos muertos. Pero va a traer persecución. Cuando usted toma el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted lo abraza con gozo, mañana te van a atacar intentando robar esa palabra para que digas, no, yo no puedo todas las cosas, mi nivel espiritual es así, no, no, hay cosas que uno no puede hacer, que es solo para algunos iluminados. Cuando usted quiere abrazar la palabra, correrás y no te cansarás, caminarás, no te fatigarás, va a venir alguien que te dice, hermano, pero es normal, cansarse es parte de la vida cristiana. ¿No es cierto? Cuando Dios te profetice que tú eres una profeta o que tiene un don de sanidad, el día de mañana va a orar por un enfermo y no va a pasar nada y te va a desanimar. Va a tener un problema en el trabajo, él te va a decir, no, yo no sirvo para esto. Y te va a olvidar de la profecía que decía que tú tenías un don de sanidad. ¿Por qué? Porque detrás de cada profecía viene una persecución. La persecución por causa de la palabra está en la Biblia. Y esa es la que cae entre los pedregales, un corazón duro. Las personas que tienen un corazón poco perdonador o lleno de heridas van a recibir las profecías, pero al poco tiempo, a los 2 meses, al año, la van a abandonar. La van a abandonar. Porque cuando venga la persecución por causa de la palabra, les doy otro ejemplo bíblico, no los veo muy convencidos. Jesucristo se va a bautizar al Jordán. Y dice que en el Jordán el Padre le dice algo. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. A él oigan. ¿Qué le dijo? Tú eres mi Hijo amado. Lo afirmó como hijo. Luego dice que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Espíritu Santo, ¿para dónde estás llevando a Cristo? ¿Lo estás llevando exponiendo al diablo? ¿Y qué fue lo primero que le dice el diablo? Si eres el Hijo de Dios. Le hace una persecución a lo que Dios ya le había hablado. Jesucristo tenía una misión tan difícil, tan compleja, tan poderosa, que tenía que ir con su identidad clara de yo soy hijo. Jesucristo, tus discípulos te van a abandonar, tus amigos te van a abandonar, tu familia te va a abandonar, todo el infierno te va a abandonar, los ángeles no te van a poder ayudar, vas a tener que morir, vas a ser azotado, escupido, no tienes que maldecir a nadie, vas a bajar hasta el infierno y allá vas a tener que vencer la muerte. Imagínense. Nadie más abandonado, nadie más solo, nadie más luchado que Jesucristo. Contra todos los espíritus, Jesucristo luchó contra todos los demonios del universo. Por lo tanto, esa palabra profética, tú eres mi hijo amado, él la tenía que abrazar hasta el final. Si él soltaba esa palabra, adiós humanidad. Jesucristo no hubiera podido resucitar.
Ni siquiera hubiera se atrevido a ir a la cruz. Ahora, Satanás persigue esa palabra. Tú eres mi hijo amado, el infierno se entera, el padre le habló a este tipo que es su hijo. Los demonios se enteran de eso. Le avisan y en el desierto van y lo comienzan a tentar. ¿Tú eres el hijo de Dios? Convierte esas piedras en pan. ¿Realmente eres el hijo de Dios? Mira los reinos de la tierra. Mira toda la maldad de la humanidad. Si te adoras, yo te entrego esa autoridad y tú puedes arreglar todo el mundo. ¿Me explico, no? Lo desafió y lo persiguió con la palabra que el Padre le había dado. Entonces, muy lindo escuchar, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido en ti. Pero el punto clave es que Jesucristo no renunció a ser un hijo cuando hubo persecución por causa de la palabra. Jesús fue buena tierra. Entonces, amado, hay gente que ama, yo amo la profecía y yo busco la profecía y todo acá anhelamos la profecía. Pero usted tiene que entender algo. Cuando usted reciba una palabra profética, va a venir persecución del enemigo para que renuncie a esa palabra profética. Amén. Todos sufren esa persecución, todos. Pero la tenemos que soportar y vencer. Si vencemos esa persecución, acá viene la llave. Vamos a dar fruto. Entonces, Pablo le escribe, volvemos a Timoteo. Timoteo, se te dieron palabras proféticas en el pasado. Tienes que agarrarlas y vivir para esas palabras proféticas. Le doy un ejemplo. Todo lo que ha pasado en este ministerio es, Dios nos habla una palabra profética y la ponemos en obra. ¿Me explico? Dios nos dice que hagamos algo por palabra profética, abrazamos eso y aguantamos. Empezamos a recibir a principios de este año que iba a haber un incremento en la sanidad y en la liberación. Nosotros estábamos por Zoom. Es difícil fluir en liberación por Zoom. No es lo mismo que presencial. Cuando estás tú frente a la persona y hay un endemoniado y tú le pones la mano, el espíritu sale. Pero así es más complicado porque la gente se puede distraer en su casa porque hay que luchar con los espíritus de la casa de allá y los de la casa que están atacando a la casa de allá, la de acá. Entonces es más complicado ministrar. Pero el Señor nos dijo, van a tener un incremento en la sanidad y la liberación. ¿Sabe que no veíamos mucha liberación por Zoom? ¿Pero qué hicimos? Reunión de sanidad y liberación. Listo. ¿Nos sentíamos capacitados para eso? No mucho. Pero ¿sabe qué? Nuestras sensaciones no son importantes. Lo importante es la palabra de Dios. Y empezamos a hacer reuniones de sanidad y liberación. Y eso ha venido en incremento y en incremento. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar lo que Dios nos ha hablado. No sé si me explico. Y gente que se ha conectado ha empezado a experimentar sanidad y liberación. No me estoy jactando de mi capacidad. No. Estoy dando un ejemplo de que nos empezamos a mover en lo que Dios dice. Llego de Brasil, Eduardo Núñez nos profetiza, los niños analizan las profecías, nos juntamos, Pablo, Tabita, David, analizamos las profecías, recordamos lo que me dijo el ángel cuando empezamos el ministerio. Yo iba a ir para allá y los niños me dicen, Pato, para un poco. ¿Qué vas a hacer? No, vamos a hacer un movimiento, vamos a hacer esto, misiones, acá, esto. No.
mucha cosa. ¿Qué te dijo Dios? Restauración del ministerio profético. Vamos a trabajar en la palabra profética. Después de eso, si nos queda tiempo, si podemos, vamos por otras cosas, pero avancemos primero por lo que Dios dijo. Y ese fue Pablo el que lo dijo. Que enfocáramos el movimiento en lo que Dios dijo, restauración del mover profético en la iglesia. Porque Pablo se sabía las profecías y me recordó a mí como amigo, Pato, te estás desenfocando. Yo quería hacer algo que nada que ver. Yo quería imitar otros diseños que me parecían buenos. Y empezamos con un diseño. Y empezamos a trabajar ahí. Luego yo otra vez me iba a desviar para otro lado. Y Tabita me dice, espera Pato, estás muy disperso, mucha pasión, muy emocional. Cálmate un poco. ¿Qué fue lo que el Señor te habló? Esto. Entonces, en el Gema lo enfocamos en lo profético. ¿Correcto? Y ahí el Señor creó el grupo de activación profética. En 2 meses se formó el grupo que ya está. Antes no había nada de eso. Ni siquiera nos imaginábamos tener gente del extranjero. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué tuvimos eso? ¿Por qué se movió la sanidad y la liberación? ¿Porque nosotros somos mejores que otros pastores que no se están moviendo en sanidad y liberación? No, no somos mejores. Quizá ellos son más sacrificados, más humildes, oran más, ayunan más. Pero es un simple ejercicio que usted tiene que practicar. Comenzamos a planificar una estrategia en función de las profecías que yo recibí. Entonces yo le digo algo, planifique su vida con lo que Dios le habló. Si Dios le habló que usted se iba a mover en un ministerio de sanidad, entonces usted va a comprar un cuadernito y le va a poner sanidad. Y va a empezar a ver prédicas de sanidad. Va a empezar a orar por sanidad. Cuando vea a un enfermo va a intentar sanidad y va a notar y va a aprender de sanidad. Y se va a enfocar en lo que Dios le habló. Si usted es fiel en eso, Dios le va a dar más. Liberación, profecía o lo que el Espíritu quiera. Pero primero, ser fiel en lo poco, bien hecho siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Entonces, esa es la llave de la promoción de Dios. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a dar mucho. Todo hombre de Dios que tiene mucho, primero fue fiel en lo poco. No desprecie lo poco. ¿Cuál es lo poco? Quizá usted discipula a una persona. Quizá usted siente un llamado a la intercesión, pero Dios le mostró solamente un país para interceder. Interceda por ese país. Cómprese un mapita del país, lo pega en la pared. O vaya a un lugar donde hagan ploteos o impresiones grandes, imprima el mapa de ese país y péguelo en la pared. Gaste dinero en eso. Cómprese un libro del país y ore con el libro y con el mapa al frente. Cuando Dios ve que eres fiel en eso, te va a decir, bien hecho, siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco, ahora te voy a dar mucho. Y luego dice algo más, entra en el gozo de tu Señor. Vas a entrar a una temporada de gozo, no en el momento de obedecer en lo poco. Quizá en lo poco no va a estar muy gozoso, pero cuando seas fiel en lo poco y seas promovido a lo mucho, ahí va a entrar en una temporada de gozo. Amén. No, cuando hablo de mucho no me refiero a lo mucho en lo material. Puede ser también. No me refiero solamente en un don del Espíritu, puede ser en una intimidad más profunda. Amén. En cualquier área de tu vida es así. ¿Sí? Entonces, Dios quiere darte mucho. Si usted es un adorador, Dios quiere darte muchas canciones que vengan del cielo. Si usted es una madre, Dios quiere darte mucha sabiduría para que críes a tu hijo. Si tú eres un padre, Dios quiere darte mucha provisión para tu hogar.
Si tú eres un pastor, tú siempre quieres darle a sus hijos mucho. ¿Quién de acá quiere darle a sus hijos poco? Que mis hijos sean poco inteligentes, que mis hijos sean poco sabios, que mis hijos tengan un cuerpo lo suficiente para pararse. Todos queremos hijos fuertes, que puedan resistir cualquier problema. No sé si tienen que correr, que corran. Si aparece un perro, que sean fuertes. Todos queremos para nuestros hijos mucho y Dios quiere mucho. Ahora, la llave es ser fiel en lo poco. Ahora, al principio la obediencia no es grata. El gozo no viene al principio, sino la obediencia a lo poco. Cuando eres obediente en lo poco, puedes hasta padecer y eres promovido y entra en lo mucho, entra en el gozo. Como Jesucristo. Fue fiel en la carne, fue fiel con este cuerpo. Fue tan fiel que el Padre le puso nombre sobre todo nombre y lo hizo entrar en una atmósfera de gozo. La copa que Jesucristo bebe ahora es la del Espíritu Santo, el gozo de Dios. Amén. Entonces, sea fiel en lo poco y Dios le va a dar mucho. También en la eternidad, todo lo que obtengamos acá en el mundo natural es poco y Dios te va a dar, fuiste fiel en lo poco, en la eternidad te va a dar un nivel, algo espiritual por tu fidelidad. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Yo me acuerdo que una vez fui a una gran empresa, muy grande de Chile de ingeniería, era de las más grandes que hay, no trabajé ahí, pero la visité por un tema de un trabajo. Llevaba, y había un trabajador ahí que estaba en una oficina y que él antes era dibujante, pero ahora estaba encargado de los computadores y dijo que el dueño de la empresa le pagó otra carrera para que estudiara. Dijo, me aburrí de dibujar, voy a renunciar. Y el dueño de la empresa le dijo, yo te pago una carrera, pero sigue conmigo. Y yo dije, ¿por qué te pagó la carrera? Me dijo, porque llega el punto que te mueve en niveles tan altos que lo más importante es confiar en una persona. Amén. Que tiene que ver, entonces, como era fiel, su jefe lo quería al lado. Entonces, ¿a qué voy, amados? ¿A qué voy? A que la palabra va a traer persecución, pero tienes que militar en ella, tener una actitud militar. Va a venir el enemigo a robarte la palabra que Dios te dio. Te voy a llenar de gozo y de amor. Ay, recibiste la palabra profética en el momento preciso. ¿Cómo supo ese profeta que yo estaba orando eso? Te la dio, pero luego la olvidas y no sientes amor ni alegría. Dice, pero me profetizaron esto porque no estás actuando militarmente frente a la palabra. Cuando Dios te da una promesa, tú te pones la armadura y dices, venga lo que venga a robarme esta palabra profética, yo voy a avanzar. A nosotros Dios nos habló de un avivamiento. Miren, les voy a contar un gran fracaso que hemos tenido. Nosotros hemos podido tener avance en la depresión casi instantáneo con algunas personas. Hemos tenido avance en muchas cosas, en sanidad, pero no hemos tenido avance, por ejemplo, en algunas enfermedades mentales, como el caso de la mamá de la Vale, demencia. En sanidad hemos visto milagros, pero no hemos tenido avance con la hija de Claudio, Rafita, que le falta una piernita. ¿Me explico? Entonces Dios nos prometió un avivamiento y cuando yo voy a orar por ellos, siento el golpe del enemigo a mi fe, que me dice, yes, no pudiste sanar y tú hablas de sanidad. Y tú vas al avivamiento y yo digo, sí, voy al avivamiento. ¿Qué hago? No abrazo el fracaso, abrazo lo que Dios me dijo. Patricio Vilches, tú vas a un avivamiento donde van a haber milagros y liberaciones sobrenaturales. Y yo abrazo eso. Y yo abrazo la palabra de Dios, no el fracaso. ¿Qué ha pasado en este camino que hemos hecho eso? Hemos ido creciendo espiritualmente como nunca. Yo conozco mi intimidad, yo conozco mis pensamientos y yo puedo decir que he crecido en mi vida como nunca. Mis amigos también. Pablito, lo hablábamos la otra vez con Pablito. Hemos crecido como nunca. Yo casi ni he orado por mis problemas. Y Dios me ha ido solucionando y transformando esas áreas de mi corazón.
Porque busca el reino de Dios primeramente y lo demás te ha añadido. El reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia del reino de Dios? Que los enfermos sean sanados, que los cautivos sean liberados. Esa es la justicia de Dios. Cuando tú buscas ese objetivo, entonces, ¿qué tenemos que hacer para crecer espiritualmente? Amados, ayer muchos en Activación Profética recibieron palabras proféticas y eso es espectacular. Yo amo, yo estaba feliz. Pero si no militan en las palabras proféticas que les fueron dadas, no toman una actitud militar. Dios me dijo que me iba a mover en un ministerio de sanidad. Firme. Problema en el trabajo. Firme. Problema en esto. Firme. Problema en la casa con los hijos. Firme. Amén. En lo que Dios habló. Amén. Y empiezo a ver prédicas de sanidad. Si Dios te habló que tú ibas a restaurar la familia, empieza a ver prédicas de la familia, empieza a leer la Biblia de la familia. Puedes que hasta empieces a tener problemas en tu propia familia. No importa, Dios lo dijo, Dios lo hace. Dios lo dijo, Dios lo hace. La palabra de Dios tiene persecución. Es más, Dios permite que tenga persecución. Es más, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que Satanás lo tentara, lo dice la Biblia, para que lo tentaran ¿qué? En la palabra que Dios le había dado. Porque esa palabra tenía que vivir persecución. La persecución nos hace florecer las promesas de Dios. Repito, la persecución hace florecer las promesas de Dios. ¿Tú quieres que las promesas de Dios florezcan en su vida? Va a haber persecución. Pero acá hay un detalle, y esto es importante. A usted no lo tienen que perseguir solo. Cuando Satanás perseguía a la iglesia, a un cuerpo. Es el gozo del cuerpo, de estar como hermanos unidos. Así que usted no tiene que vivir si usted está viviendo un momento emocional difícil, no lo tiene que vivir solo. Cuéntelo a un hermano, pida oración y nos apoyamos todos en nuestras debilidades. Mi familia es un gran apoyo para mí. ¿Saben por qué? Porque conocen mis debilidades. Las personas que más apoyo van a hacer a tu vida son las que conocen tus debilidades. Porque en nuestras debilidades nos hacemos fuertes. Si usted se quiere hacer fuerte, exponga sus debilidades. Cuando empezamos pureza sexual con el grupo, empezamos a hablar así, explícito. Esto pienso, esto, así todos. ¿Te acuerdas, Pablo? Y empezamos explícito. Y creamos como un soporte que nos llevó a todos los varones a un nivel nuevo de santidad. Listo. Cristo el grande, Cristo el perfecto, los demás somos todos seres humanos. Cristo el grande acá. El comandante del ejército es Cristo. Entonces, la persecución, Jesucristo nomás la vivió solo, pero los discípulos la vivió un cuerpo, una iglesia. Solo Cristo pudo soportar solo. Pero usted tiene un cuerpo. Si usted está sufriendo, mire, acá hemos visto casos de gente que en un día se le va la depresión. En un día, una oración, y hay testimonio de eso, ¿no es cierto? Ahí alguien afirmó, en un día la vida de alguien cambió. Y depresión de años, que no podían ni despertar en las mañanas, horrible. Años así que estaban mal, en un día se fue. Y hay otras personas, y lo digo con mucho respeto, que han arrastrado cosas. ¿Y por qué? Porque no se han metido en el cuerpo. Porque uno va a tener la fortaleza que otro no. Por eso Satanás quiere llevar el cuerpo, llenarlo de crítica, de corrupción, para que todos tengamos miedo a exponernos. ¿Saben por qué mi mamá y mi hermana son un gran apoyo para mí? Porque ellas conocen mis debilidades. ¿Saben por qué Pablo, Tabita y David son un gran apoyo para mí? Porque conocen mis debilidades. Y yo soy un apoyo para ellos porque conozco sus debilidades. ¿Me explico? Ah, es que si me meto mucho en el cuerpo voy a tener problemas. Sí, pero depende. Discierna bien el cuerpo.
Recuerde la comunión, es discernir el cuerpo. Hay cuerpo y hay cuerpo. Y nuestro objetivo acá es que usted sea fortalecido y sea restaurado. Amado, toda la palabra que usted reciba va a sufrir persecución. Yo me acuerdo cuando Ceci Lee, estaba acá, disculpa que te dé como ejemplo Ceci, empezó a recibir palabras de las naciones, hace como un año atrás, 9 meses. La profeta Elizabeth Flaminio hace 9 meses atrás más o menos. O no sé si me equivoco, ahí tú corrígeme por el chat. Y como que la Ceci decía, las naciones, un ministerio apostólico, y quizá ella se miraba, uno la miraba, y nosotros como amigos, Ceci, las naciones, Ceci, leona de naciones, Ceci, actitud de león, y empezamos ¿qué hacíamos? Satanás iba a perseguir esas palabras proféticas para ella. ¿Qué hacíamos nosotros? Se las recordábamos. Y ella tenía la humildad, en vez de decir, dejen de decírmelo, porque hay gente que se enoja, que le recuerda. Ella tenía humildad y decía, amén. ¿Ya? Y ahora se está transformando en una leona de nación. Quienes la vieron ministrar ahora en Santiago, en la casa de Andrés Silva, me dijeron que por ahí anduvo modo leona. Y está profetizando, está fluyendo. ¿Por qué? Porque ella agarró la palabra profética y militó. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué estamos nosotros, hermanos? No estamos para acusar a nadie. Pero vamos a hacer algo como iglesia. Te vamos a recordar lo que Dios te dijo. No es que soy débil, no, porque una vez el profeta Flaminio dijo que tú ibas a ser un hombre fuerte, el profeta tanto, o la Biblia dice que también es la palabra profética mayor, ¿no es cierto? La Biblia es top, no estoy menospreciando la Biblia, pero te vamos a recordar también lo que los profetas dijeron. Así como cuando yo me iba a desviar y llevar el movimiento para otro lado, los niños Pato, ¿qué te profetizaron? Escuelas proféticas. No, es que voy a hacer la escuela profética el otro año, porque ahora estoy... No, hazlo con lo que se pueda. Y empezamos, y dio fruto. Entonces, la iglesia, cuando le profeticen a Andrés Silva, el resto de la iglesia está atento, porque después vamos a tener que recordarle a Andrés, cuando el enemigo lo persiga esa palabra, vamos a nosotros recordarle lo que Dios dijo de él. ¿Me explico? Entonces las grabaciones de los profetas están ahí para que usted recuerde y le recuerde a su hermano. Y cada vez, por ejemplo, a Claudio Nores me dice, no, es que yo no puedo, profeta certero, eso le dijeron a Claudio, yo le declaro lo que Dios, y a veces se incomoda, se lo digo. Y yo espero lo mismo, que cuando yo me desvíe de las palabras proféticas que Dios me dio, haya gente que me diga, milita en ellas. Entonces, repito, la profecía es hermosa escucharlo y todos nos sentimos felices. Y el profeta Flaminio le va a profetizar a algunos de ustedes el 3 de septiembre. ¿Amén? ¿Cuántos van a recibir? Amén. Y si no le habla a usted, le va a hablar a sus hermanos. Amén. Pero usted va a militar en las palabras proféticas. Amén. Y hemos comenzado a hablar. Cuando Dios le mostró un sueño hace poco a David de una persona que tuvo una mala actitud, David empezó a decir, no, yo vi en ese sueño que esta persona era humilde, era así, asá. Así él es. Satanás ahora está trayendo engaño, pero así él es. Y empezó a guerrear David por eso. Yo le doy gracias a Dios porque esa es una inspiración tener un pastor así. Que no anda acusando, sino anda buscando a quien liberar. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Entonces, el punto es que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, con respecto a las palabras proféticas que te dieron en el pasado, te digo que milites en ellas la buena batalla. Entonces, amado, probablemente lo que estás viviendo se opone a las profecías que Dios te dio. Abraham, ya viejo, con una esposa estéril, Dios le promete un hijo y creyó. Él tuvo oposición, sí. ¿Cómo se llamaba la oposición? Realidad. ¿Cuál es la realidad? Tu esposa estéril. ¿Cuál es la realidad? Eres muy viejo. Tu esposa ya pasó la edad de su fertilidad. Y tú también.
La realidad se oponía a la palabra profética. Pero ¿qué hizo? Abrazó la palabra profética y hubo un rompimiento en la realidad y su esposa quedó embarazada. Deja que la palabra profética masacre la realidad. Si Dios te promete en la Biblia darte gozo, si Dios te promete en la Biblia, no importa lo que haya fracasado en el pasado, quizás fracasó un ministerio, quizás fracasó una relación que usted tuvo, quizás fracasó su adolescencia y no puede volver el tiempo atrás o vivió abuso en su casa. Pero hay algo que no fracasa, la palabra profética golpea ese muro de realidad para masacrarlo, para masacrarlo. Amén. Dios me llamó al ministerio a mí en el peor año de mi vida, el 2018. Era el peor año de mi vida. ¿Me explico? Y tomé un riesgo grande que ponía en riesgo a mi familia, todo. En otras áreas no he sido obediente a la palabra profética, doy ejemplos de sí, no me estoy mostrando así como, oh, yo siempre, no. Amén. Pero ¿qué haga? Tome lo que Dios le profetizó. ¿Cuántos tienen las palabras proféticas? Como tenemos que partir con el ejemplo como iglesia, Pablo Castillo va a ser el registrador de los sueños que tengan que ver con el movimiento o con la iglesia o con la nación o con Latinoamérica. Todo sueño que usted tenga respecto a dónde Dios va a llevar a la iglesia, por ejemplo, un sueño que Tracy tuvo respecto a los jóvenes, ese sueño va a estar ahí, puesta en una página de eso, Pablo lo va a escribir, vamos a llevar un registro de eso, vamos a crear una forma, no sé cómo hacerlo, que ustedes puedan acceder a esas palabras proféticas, porque vamos a empezar a vivir las palabras proféticas que Dios dice, a decir, Señor, tú dijiste esto y nosotros vamos a vivir para eso. La actitud frente a la palabra profética no es, Señor, tú lo dijiste, hazlo. No, es, Señor, tú lo dijiste, yo voy. Yo voy y yo lo creo. Amén. Militar la palabra. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios ahora en octubre, septiembre le hable? Muy bien, va a haber persecución para robarte la palabra que Dios te hable. Pero es tan valiosa la palabra de Dios que no importa si hay persecución. Amén. Amén. Sea valiente. Sea valiente. ¿Sabe lo que hace uno a veces con las profecías? Le voy a contar. Voy a guardarme esta profecía. Por si no funciona, no quedar en ridículo. ¿Sabe lo que el Espíritu me ha llevado a hacer? Yo digo las profecías que Dios me da. ¿Por qué? Porque estoy golpeando la realidad. Quiero que todos oigan cómo Dios comienza a golpear la realidad. Yo podría haberme callado que el 2022 viene avivamiento y espero el 2022 y veo si pasa y digo, ven, les dije, yo una vez el Señor me habló. No. Yo empecé a decir, y si no viene avivamiento, no importa, yo expongo la palabra profética, la llevo a la guerra. La llevo a la guerra. Dice que una luz no se esconde debajo de una cama, sino que se pone en lo alto y se expone. Exponga la luz que Dios le habló. Ese don que usted tiene, hay gente que lo necesita. Pero es que yo tengo problemas, Pastor Patricio. Sí, yo también tengo problemas ahora. Hoy día tuve un problema brutal en el trabajo, grandísimo. Anoche me iba a conectar a las 12 con mi colega a ver algo, activación profética duró hasta la 1:30. Hoy día tuve un problema en el trabajo al iniciar y tuve otro problema más. Y mañana tengo que enfrentar ese problema. ¿Me explico o no? Todos tenemos problemas acá. El tema es que no por eso yo voy a decir no tengo derecho a entregarle la palabra que Dios me dio, no voy a predicar hoy día porque tengo muchos problemas. Si usted tiene problemas y usted tiene una palabra para alguien, desátesela. No espere ser perfecto para soltar una palabra. No espere ser perfecto para orar por un enfermo. No espere ser perfecto.
Dice que los dones son dados para perfeccionarnos. Por lo tanto, cuando usted empieza a ocupar el don, va a ser edificado. ¿Sabe que yo me edifico mucho cuando yo profetizo? Yo crezco. Eso va a pasar con usted. Cuando usted ore por enfermo y comience a usar lo que Dios le dio, su santidad va a crecer, su amor por Dios va a crecer, le va a costar menos orar, le va a costar menos ayunar, su economía, Dios va a empezar a transformar porque usted está abrazando la palabra. Cuando usted abraza una palabra de Dios, está abrazando a Dios mismo. Cuando usted rechaza una palabra de Dios, usted está rechazando a Dios mismo. Cuando usted rechaza una profecía, ¿sabe a quién rechaza? A Jesucristo. Porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Cuando usted rechaza una palabra profética, puede que ahora la acepte, pero al menos la rechace. Cuando usted rechaza esa palabra, está rechazando a Cristo mismo, porque Él es la palabra viviente. Amén. No rechace a Cristo, abrácelo y batalle. Amén. ¿Cuántos de acá van a tener una intimidad muy profunda con Dios en este año? ¿Cuántos declaran que el año 2022 va a ser el año de más intimidad de toda su vida, más que el 2021? 2022 van a estar así en la profundidad y van a tener un amor y una pasión por Cristo como nunca. ¿Cuántos también van a tener un amor y una pasión por la iglesia y por los enfermos y por los endemoniados y por la gente que necesita palabra de Dios? ¿Cuántos? Abrace eso y que el enemigo no se lo robe. Amén. Vamos a orar, amados. Muchas gracias a todos los que están hoy día, gente de Argentina. Miren, hoy hay momentos de profetizar, pero hay momentos también de establecer, como dice la palabra, revelación y doctrina. Y podemos profetizarnos todos los miércoles y todos los sábados. Pero ¿y qué va a pasar con las profecías? Tenemos que en algún momento llevarla a la acción. Entonces, amado, recuerde las profecías que le fueron dadas, anótelas. Anótelas. Me dijeron que me iba a mover en esto. Lleve un registro de las profecías. En un cuaderno. Yo tenía alguna en un celular, el celular falló y perdí. Tengo aún ahí el celular. Voy a servicios técnicos y me dicen no tiene, pero yo sé que va a haber un servicio técnico que me lo va a poder reparar. Tengo ahí, creo que más de 70 profecías que recibí a lo largo de unos 5 años. Y no fui, y las tengo acá muchas. Pero usted sea más sabio que yo. Amén. Milite en las palabras proféticas. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar, Pastor Patricio, como iglesia? Hacia donde las profecías apuntan. Hacia donde la palabra de Dios apunta. Vamos a ir hacia allá. Al principio de las reuniones, yo me acuerdo cuando empezamos, había una gran diferencia con lo que es ahora. En todo. En mi carácter, en las predicaciones, en el mover de Dios. Pero el Señor nos ha dado crecimiento. ¿Por qué? Porque creímos en lo que Dios nos dijo. Seamos fieles, amados. Así que Marce, hermana Nena, Ingrid, Rachel, Pame, ahí hice la línea del medio y que vi, abracen lo que Dios ya les habló y no se rindan. En ningún momento se rindan. Amén. Entonces vamos a orar porque usted tiene palabras que han sufrido persecución. Usted tiene profecías que usted abandonó por causa de la persecución. Porque usted se miró a usted mismo y dijo, no, yo soy muy pecador, yo tengo estos pensamientos, no, yo caigo rápido en depresión, no, yo caigo rápido en desánimo. Y usted se miró a sí mismo, no se mira a sí misma, mire a Cristo. Si usted se mira a sí misma, va a encontrar un cúmulo de errores, de defectos y va a entrar en ciclos. Mejoré, después empeoré. Pero si usted mira, usted se convierte en lo que contempla. Si contempla a Cristo, su vida va a ir transformándose a la imagen de Cristo. Amén. Militemos en las palabras proféticas que van a ser dadas. Entonces, hoy día quizás no profeticemos. Yo siento de ministrar esta enseñanza, pero es muy probable que en septiembre usted reciba muchas palabras proféticas. Pero si usted no sabe militar, las va a perder. Y le va a jugar en contra. Entonces Dios quiere que usted se haga fuerte. Pastor, pero quizá a mí no me profetizaron, pero usted leyó la Biblia y hay un versículo que se le resaltó.
leyó usted, te he levantado para sanar a las naciones. Y algo saltó en su corazón. Ese soy yo. Pero vino los problemas, las deudas, y usted dijo, no, no era yo, fue emocionalismo. Si está en la palabra es para usted. Tómelo, Amén. tómelo, tómelo. Amén. Amén. Entonces vamos a orar por eso. Leemos la palabra del Señor. El que fue sembrado entre los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz. ¿Por qué no tiene raíz? Sino que es de corta duración ese gozo, porque viene una tribulación o la persecución por causa de la palabra y al momento se escandaliza, es decir, abandona esa palabra. No, no era para mí. Vamos a orar. ¿Cuántos de acá Dios les dijo que iba a ser un hombre de avivamiento? En la casa de los Silva, el profeta Flaminio dijo que era una casa de avivamiento. ¿Sí o no, hermana Nena? ¿Sí o no, Avi? Sí, amén, pastor. Van a abrazar eso hasta el final. Amén. Sí, amén. Amén, hermana Nena. Amén, Hasta el final. pastor. Y cada Lo creo. uno, y hasta que vean muertos resucitar. Amén. Muertos emocionales, muertos espirituales y muertos físicos. Todos los muertos que hay. Amén. Amén. Así que no se afanen por lo que pasa ahora. No se afanen por ninguna cosa. El Señor va a hacer algo. Amén. Vamos a orar por eso. Y cada uno de ustedes que recibió una palabra profética, y si no ha recibido palabra profética, la va a recibir. Dígale al Señor, quiero recibir una palabra profética. Y le aseguro que de aquí a un mes usted va a recibir un par de palabras proféticas. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Voy a tomar un poquito de juguito. Señor, te doy gracias por cada persona acá reunida. Yo quiero que comience a recordar todas las palabras proféticas a las cuales usted renunció por causa de la persecución. Quiero que comience a recordar esas promesas que Dios le dio y usted renunció a ellas, porque dijo, soy incapaz, soy inmoral, cometí un error en mi pasado imperdonable. No existe el error imperdonable. Cometí un error en mi vida. Me separé, o me abandonaron, o yo abandoné, o yo cometí un error. Pero sabe que Dios es fiel. Y Dios es fiel para cumplir su palabra. Pero hay un problema, que la palabra trae persecución. Y puede que usted renuncie a la palabra por causa de la persecución. Amado hermano, hoy le pido que haga la oración. No puede ser que yo ore más fuerte por usted que usted mismo. Comience a orar y a decirle, Señor, yo tomo la palabra. Tú me prometiste esto y yo renuncié a esto porque me sentí incapaz. Yo dejé botado este llamado. Yo dejé botado este don. Yo dejé botado esto en mi vida en el pasado. Tú me dijiste que yo iba a hacer esto y lo dejé botado. No es tarde. Hágalo hoy. Hágalo hoy. Padre, yo desato liberación. Todo espíritu que roba las palabras, que ha venido la persecución. Señor, no te pido que esos espíritus desaparezcan, porque quizá ellos tienen que estar ahí, intentando robar la palabra. Yo te pido por mis hermanos que los fortalezcas para que el diablo no les robe las promesas, para que el diablo no les robe la profecía. Hermano, usted puede asistir a 50 activaciones proféticas, pero si el diablo le roba las profecías, usted perdió, hermano. Usted no hizo nada. Usted solo disfrutó momentos de profecía, pero no tuvo consistencia en el largo tiempo. Y Dios quiere que disfrutemos las profecías, pero quiere que también militemos en ellas para que se cumplan. La Biblia dice, a los que creen,
echarán fuera demonios. Los que creen sanarán enfermos. Los que creen resucitarán muertos. ¿Sabe por qué la iglesia no resucita muertos? Porque va a haber persecución en contra de esa palabra. Ese versículo que dice que los cristianos tienen que resucitar muertos, hay demonios asignados para perseguir a los que crean en eso, para que renuncien a eso y nunca resuciten muertos. Pero Dios te llamó a echar fuera demonios, a dar vista a los ciegos, a abrir los oídos de los sordos, a profetizar, a hablar la palabra de Dios. Hay gente sufriendo, hay madres sufriendo por su hijo enfermo y necesitan a un cristiano que abrace lo que dice, que tú vas a sanar enfermo. Hay niños con leucemia, con cáncer ahora, hay padres llorando. Yo sé que usted sufre, pero le digo algo, hay gente que sufre más. Hay gente en el hospital ahora sufriendo más que usted. Hay gente en la cárcel sufriendo más que usted. Hay jóvenes que entraron a la cárcel, que fueron abusados sexualmente en la cárcel y que se quieren suicidar. Y necesitan un cristiano que los libere. Pero el problema es que cuando un cristiano abraza esa palabra de yo voy a libertar cautivos, van a haber demonios asignados para que tú renuncies a esa palabra. Y cuando venga la persecución va a decir, no, yo voy a ser un lindo hermano que ora en la iglesia. Yo voy a ser un hermano que se sienta y barra el templo. Eso no más. Nada que eso no más. Nada que eso no más. Las llaves de la muerte y del Hades fueron en las manos de Cristo, entregada esa autoridad a la iglesia. La palabra del Señor en Apocalipsis 2 y 3 dice las promesas para los vencedores y le dice a la iglesia de Éfeso, al que venciere comerá del árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna, al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, al que venciere le daré maná escondido, una piedrecita blanca, identidad, esculpido un nombre nuevo que nadie conoce. Tiatira, promesa para el que vence. Al que venza y guarde mi obra hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Promesa a los de Sardis. Al que venza se vestirá de vestiduras blancas. ¿Qué es vestiduras blancas? Obras santas, obras puras. Usted puede vencer para que se le dé esas vestiduras de pureza. Y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Filadelfia, al que venza, lo haré columna del templo de mi Dios. Pastor, yo soy débil. Si usted vence, va a ser fuerte como una columna. Y no solo va a sostener su propio peso, hermano. Va a sostener el templo del Señor. Si es una columna dentro del templo de Dios, porque usted sostiene, usted es parte de la estructura espiritual de su iglesia. Quizá usted ni siquiera se puede sostener a su propia emoción, hermano. Y yo no lo juzgo por eso. Quizá usted ni siquiera puede sostener su propio carácter. Pero si usted abraza la palabra de Dios y usted vence, usted va a vencer. ¿Y sabe lo que va a pasar? No solo va a soportar su propio peso, va a soportar el peso de otros. Mire eso. Mire eso. Así que no se preocupe si hoy día se encuentra débil, porque usted va a vencer y va a ser tan fuerte que hasta va a sostener el peso de otras personas que necesitan de Cristo. La Odisea, al que venza, se sentará en el trono. Como yo vencí, me senté en el trono de mi Padre. El trono es autoridad y dominio. Dios te va a dar autoridad y dominio. ¿Cuántos creen que esta palabra es para nosotros? ¿Cuántos creen que...? Porque si esta palabra era para gente que vivió hace 2000 años atrás, muchas gracias, pero no necesito entonces Apocalipsis. Pero esta palabra es para usted, porque la palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra era, es y va a ser. La palabra es atemporal, es eterna,
Por lo tanto, aplica para su vida. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a vencer, vamos a ser fuertes, vamos a abrazar las palabras proféticas. Va a haber un milagro en sus hijos, va a haber un milagro en su vida emocional, va a haber un milagro en sus emociones, va a haber un milagro si usted emocionalmente es inestable. Yo veo la fortaleza de Dios sobre ti. Véala proféticamente, abrácela. El enemigo va a intentar robarlo, pero sé fiel y Dios te va a dar victoria. Sé fiel y Dios te va a dar victoria. Padre, en el nombre de Jesús, yo quebro todo espíritu de derrota, todo espíritu. Siento algo muy raro. Voy a decir, no sé por qué lo voy a decir. Todo espíritu de machismo, no sé qué tiene que ver el machismo con lo que estamos hablando. Señor, quebra el machismo en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Siento muy fuerte decir eso, rarísimo. Una cosa es la autoridad que Dios le da al varón, otra cosa es el machismo, ¿no es cierto? Sabemos que hay una diferencia ahí. Quebra el machismo en el nombre de Jesús en la iglesia, Señor. Siento muy fuerte. Quebra el machismo en hombres y mujeres. Ahora ponga su manito en la cabeza. Toda mentalidad satánica de religiosidad y machismo se rompe en la iglesia de Cristo. Se rompe en la iglesia de Cristo. El hombre es cabeza para amar y para servir, no para humillar ni dominar, sino para amar y servir, y eso le da autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, quebra el machismo y la religiosidad en la iglesia. Wow. En el nombre de Jesús, Señor. Quebra el dolor y el quebranto. Toda raíz de dolor en tu mente se rompe ahora. Siga con la manito en la cabeza. Toda raíz de amargura se rompe ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que te impide, toda mentalidad que va contra la Biblia, toda mentalidad que va en contra de las profecías, que cuando escucha una profecía hay que discernirla, no hay que creer todo, hay que discernir. Pero hay gente que apenas la escucha ya la rechaza, ni siquiera la alcanza a discernir. Padre, en el nombre de Jesús, quebramos esa mentalidad de cuestionarte, de cuestionar a tus profetas. Señor, si valoramos solo a los profetas que valoramos, pero si hay alguien humilde que da una palabra profética, no lo valoramos. Señor, no tenemos que mirar al mensajero, porque tú eras humilde, Señor. Y los fariseos te menospreciaron aunque eras Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, quebra toda atadura. Quebra el rechazo. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo, recuérdelo, Primera de Timoteo, comienza a leer Primera de Timoteo 1:18. Amén. ¿Cuántos van a recordar esto? ¿Por qué le hablo esto? Porque va a recibir mucha profecía en septiembre y el enemigo va a venir a robársela. El mismo septiembre y en octubre, en noviembre, en diciembre, pero el que sea fiel, cuando llegue enero, febrero, esas profecías se van a hacer realidad. Y usted va a ser muy pleno y muy lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos están felices? ¿Amén? ¿Cuántos están felices? Muy bien. Eso es profético. Militar las palabras proféticas. Amados, yo quiero que algunos de ustedes puedan contarnos, si alguno está en la presencia del Señor ahora, siga ahí, contando algún testimonio